a grabar y vamos a ir al tiro de la clase, porque la clase de hoy día es, digamos que, relativamente corta, pero súper importante, porque vamos a ver un, un- no un concepto, pero sí vamos a ver como ciertas definiciones eh, que influyen bastante en cómo describimos principalmente las estrellas, ¿ya? Ya como que salimos un poco de lo que era sistema solar y solamente quiero comprobar algo que se vea bien acá. Eh, para asegurarme que está... Ya, sí. Recording in progress. Ya, sí. No sabía si estaba viendo la pantalla compartida. Pues, como dije, ya, estamos saliendo entonces del sistema solar. Ya ahora vamos a ver algunos conceptos como propiamente de estrellas, ¿ya? Y ya vamos a enfocarnos como en una propiedad súper particular, súper importante de las estrellas, que de hecho está muy asociada a otras propiedades de esta, que es su temperatura, ¿ya? Sabemos que hay distintos tipos de estrellas, distintos tipos, me refiero a que uno puede pensar que se llaman tipos espectrales, ¿ya? Que esto está asociado a su color y temperatura, diferentes masas también, pero algo que nos importa mucho es medir su temperatura. ¿Por qué nos interesa medir su temperatura? Básicamente porque es lo más directo que podemos medir, ¿ya? Básicamente nosotros las estrellas vemos su luz. Por ejemplo, determinar su masa es difícil, porque por ejemplo una forma de determinar las masas, en el caso de, pensando en sistemas binarios, por ejemplo, es justamente medir la interacción y el movimiento producto de interacción gravitacional, que eso te da la masa de los dos cuerpos. Pero eso sirve, por ejemplo, para estrellas binarias, ¿ya? Si tienes un sistema que interactúa gravitacionalmente, obviamente ahí se puede medir, pero requiere de ciertas condiciones especiales. En cambio, con la temperatura nosotros podemos derivarla directamente de la luz que nos llega a la estrella, de la cantidad de luz que nos llega a la estrella en diferentes longitudes de onda, ¿ya? Y de la temperatura podemos derivar otras propiedades, por ejemplo, su masa, ¿ya? Normalmente, estrellas más masivas son más brillantes, son más calientes, ¿ya? Entonces sabemos que mayor temperatura implica normalmente mayor masa. Digo normalmente porque me refiero a la secuencia media, me refiero a las estrellas que están en su periodo de vida normal, que es la combustión, es la fusión de hidrógeno en su núcleo. Cuando pasamos a otras ramas, gigantes rojas y esas cosas, como que estas relaciones cambian, ¿ya? Por eso digo, cuando digo normalmente me refiero como en la secuencia media, que se llama que es una estrella más típica. Ahora, algo súper importante que mencionar acá es que en realidad cuando hablamos de medir la temperatura de las estrellas, no estamos hablando de una temperatura global. Estamos hablando de la temperatura que podemos medir en una región de la estrella. Por ejemplo, en las regiones internas, en el núcleo, estamos hablando de millones, sabemos que estamos hablando de millones de grados Kelvin, ¿ya? Porque es son las temperaturas que se necesitan para poder generar la fusión de hidrógeno. Cuando hablamos de medir temperatura de estrellas, nos estamos refiriendo a lo que se conoce como su fotosfera, su región un poco más externa. La forma de definir la fotosfera es lo que se conoce como una profundidad óptica de 2/3. ¿Han escuchado el término profundidad óptica antes? Ya. Cuando ustedes tienen un sistema, partículas, en este caso de fotones, ¿han escuchado lo que se conoce como el camino libre medio de una partícula? Ya, básicamente el camino libre medio es la distancia promedio que puede recorrer una partícula sin colisionar con otra, o sin interactuar con otra, ¿ya? Entonces, cuando hablamos del camino libre medio de los fotones, es literalmente la distancia o el camino que pueden recorrer los fotones eh, antes de interactuar con otra partícula, y recordemos que hace tiempo vimos que cuando interactuamos con otra partícula esto puede producir scattering, que desvía la luz y cambia su dirección, ¿verdad? Ya.
La profundidad óptica se define básicamente, así como a grandes rasgos, se define como la cantidad de caminos libres medios que uno puede medir. ¿A qué me refiero con esto? En que cuando yo estoy diciendo una profundidad óptica de 1, estoy diciendo la profundidad de la fotosfera tal que el fotón en esa distancia más o menos de recorrido va a haber colisionado al menos una vez con alguna otra partícula. Si estoy hablando de una profundidad de óptica de 2, estoy hablando de una distancia tal que yo esperaría que un fotón que recorra dicha distancia al menos haya colisionado con 2 partículas en ese camino, en promedio. ¿Ya? A eso me refiero con profundidad, es como la forma fácil de verlo. Obviamente, te quiero otras consideraciones. Entonces, la fotosfera es esta región con profundidad óptica de 2/3. O sea, se esperaría que aproximadamente suena raro decir como que haya colisionado con 2/3 de partículas, pero en verdad tiene que ver con que no hay tantas colisiones. O sea que es una región en que todavía los fotones generados en dicha región pueden escapar relativamente de forma libre de esa región de la estrella y ser emitidos. ¿Ya? Todo lo que está más adentro, probablemente lo que va a ocurrir es que son fotones que fueron redireccionados, fueron reabsorbidos y reemitidos hasta llegar hacia afuera. ¿Ya? En cambio, aquí estoy hablando de fotones que fueron emitidos en esa región y pudieron salir de dicha región de forma relativamente intacta, por decirlo de alguna manera. Ya por eso se define este 2/3. Ahí no se dice 1, por ejemplo, por eso no estoy mirando hasta el 1. ¿Ya? Entonces, cuando hablo de temperatura de estrellas, esa es la región que estoy midiendo la temperatura realmente. Ahora, la pregunta importante acá es ¿por qué hablamos de temperaturas estelares y no de temperatura estelar? Porque en verdad lo que uno puede medir son temperaturas estelares. ¿Por qué estoy usando el plural y no estoy hablando de una sola temperatura? ¿A alguien se le ocurre por qué puede ser eso? Eso por un lado, hay distintas, uno puede detectar variaciones de temperatura en una misma estrella, sí, eso es cierto, pero no es específicamente la razón que para esta definición de temperaturas estelares. Pero sí eso es cierto, hay variaciones superficiales que pueden generar regiones, por ejemplo, un poco más, de más baja temperatura comparado con otras regiones. Tiene que ver con lo que uno, entre comillas, usa o asume, mejor dicho, para medirlo. ¿Por qué? Porque nosotros cuando medimos o hablamos de temperatura estelar, estamos, por ejemplo, asumiendo que son cuerpos negros. ¿Ya? Y el hecho de asumir un cuerpo negro nos da una forma relativamente simple de estimar una temperatura. Porque nosotros sabemos que un cuerpo negro sigue la ley de Planck para su intensidad en cada frecuencia, entonces con eso podemos, por ejemplo, medir dicha intensidad o dicho flujo percibido de la Tierra, y por eso podemos hacer una conversión de temperatura, porque sabemos que depende de la temperatura, depende de la temperatura, frecuencia, velocidad de luz, etc. ¿Ya? Entonces, eso, si es un cuerpo negro perfecto, es súper simple derivar su temperatura. ¿Cuál es el problema? El problema es que las estrellas no son cuerpos negros perfectos. Eso es una aproximación relativamente correcta, pero hay variaciones, se pueden percibir variaciones. O sea, yo, por ejemplo, observo el espectro de una estrella, no va a ser necesariamente idéntico a un cuerpo negro. Por lo tanto, dependiendo del método que yo use y de en qué yo me esté fijando para poder medir la temperatura de estrella, voy a medir temperaturas ligeramente distintas. ¿Ya? Y eso es lo que por eso hablo de temperaturas estelares y no de una temperatura estelar única. Y por eso también se dice que las temperaturas tienen apellido. O sea, lo que va después, pues yo digo temperatura de algo, y eso me da información de qué es lo que le estoy midiendo a la estrella para determinar dicha temperatura. O, en viceversa, qué información de la estrella dicha temperatura me va a dar. ¿Ya? Entonces, por eso tengo como esta diferenciación de temperaturas estelares. Ahora bien, particularmente hay más que estas tres, pero se distinguen principalmente estas tres. Temperatura efectiva, temperatura de color y temperatura de brillo. ¿Ya? Y, bueno, de cierta forma como que los apellidos me dicen un poco en base a qué o gracias a qué qué estoy midiendo con cada una de estas. ¿Ya?
la temperatura efectiva, que es la con la que vamos a partir, digamos que es la más común, o sea, no la más común, es la que normalmente se utiliza cuando se habla de la temperatura de la estrella. O sea, si yo digo que la temperatura del Sol es X, por ejemplo, que son 5.780 grados, si es que no me equivoco, normalmente estoy refiriéndome a la temperatura efectiva. ¿Ya? La temperatura de color está asociada justamente a una medición de color de la estrella. La temperatura de brillo tiene que ver con mediciones de un brillo particular en cierta frecuencia. Pero ahí vamos a entrar en detalle. ¿Ya? Y como digo ahí al final, es importante que esto nos entrega informaciones distintas, como dije, nos da información un poco distinta de cada una de las propiedades de la estrella, pero complementaria. ¿Ya? O sea, nos entrega distinta información, pero que de alguna forma nos ayuda a construir la visión completa o la visión completa de la estrella. ¿Ya? La temperatura efectiva. ¿Ya? La temperatura efectiva, para definirlo, es la temperatura que tendría un cuerpo negro si es que emitiera la misma cantidad total de radiación electromagnética. ¿Qué significa esto? Que si yo logro, o si yo logro medir la energía total que emite la estrella, en ese caso, yo puedo decir, ok, un cuerpo negro, que sé cómo emite, nuevamente ley de Planck, etcétera, yo puedo calcular la radiación electromagnética neta de un cuerpo negro a temperatura X. ¿Ya? El valor de temperatura que haga que dicho cuerpo negro me dé exactamente el mismo valor que la estrella que yo estoy observando, esa temperatura es lo que yo denomino temperatura efectiva de la estrella. ¿Ya? Y esto parte a partir de la ley de Stefan Boltzmann, que es este flujo volumétrico. Volumétrico quiere decir total. ¿Ya? Normalmente flujo puede venir, por ejemplo, se puede decir como flujo a una frecuencia específica, flujo a una longitud de onda específica, obviamente equivalente, o flujo a una magnitud, por ejemplo, en un rango. Cuando digo volumétrico es todo, ¿ya? El flujo completo. ¿Ya? Entonces proviene de la ley de Stefan Boltzmann. Y lo que me dice netamente es que la ley de Stefan Boltzmann, así como súper simple, básicamente me dice que eh, el flujo proveniente de la estrella es sigma, que es una constante, por la temperatura de dicho cuerpo a la cuarta. ¿Ya? ¿Cómo llego de eso a despejar la temperatura? Porque el flujo volumétrico, por si acaso, ese es el flujo que está siendo emitido de la superficie de la estrella. Yo en teoría no tengo medición de la energía que está emitiéndose de la superficie de la estrella. Yo tengo información de la energía que me está llegando a mí. Y recuerden que el flujo decrece como radio al cuadrado porque estoy cubriendo un área mayor. ¿Ya? No sé si se entiende esa parte bien. O sea, básicamente, si yo eh, tengo, ponte tú, una, una esfera aquí, que tiene un radio R, ¿ya? Y esta esfera emite una cantidad de energía E. Si yo elimino el flujo, que es la energía por unidad de área, básicamente, esta energía me da un flujo que es eh, E partido 4 pi r cuadrado, ¿verdad? Ahora, si yo tuviera una segunda esfera, voy a hacer un poquito más grande. ¿Ya? La cantidad de energía cuando llega a esta región, cuando cubre esta región, es la misma, porque está emitiendo, es el mismo emisor, es la misma cantidad de energía. Pero ahora yo voy a tener un radio R2. Por lo tanto, ahora mi flujo es E partido de 4pi R2 al cuadrado. R2 es mayor, por lo tanto el flujo es menor. La energía es la misma, porque es el mismo emisor, es la misma fuente. Solamente que a una distancia mayor, yo capto un flujo menor. Este flujo de acá arriba, de la presentación, el flujo volumétrico, es el flujo que está saliendo de la superficie de la estrella. Entonces eso depende de la superficie de la estrella. Yo no puedo medir eso directamente, porque yo no tengo una sonda metida en la superficie de la estrella que me esté diciendo cuánto flujo está percibiendo. Yo puedo medir lo que me llega a mí, en la Tierra, que eso va a depender de la distancia a la que yo esté de la estrella. ¿Ya? Entonces, ¿cómo llego de este flujo volumétrico a la temperatura de la estrella, considerando que yo estoy midiendo estoy a una distancia X de mi objeto? Es Turing. Y aquí, dame un segundo para dejar de compartir para que se vea la pizarra. Yo tengo entonces que mi flujo
es sigma T. ¿Ya? Yo lo que puedo decir, todavía sin saber, es que la luminosidad, que es básicamente la energía total que emite la estrella de su superficie, es flujo por el área de su superficie. Porque estoy diciendo, esta es la cantidad de energía por unidad de área, multiplico por toda el área de la estrella, tengo la energía total que está siendo emitida por la estrella. Entonces eso sería, reemplazando sigma T a la cuarta, 4 pi r cuadrado. Con r el radio de la estrella. Que voy a ponerle ahí a la estrella. ¿Ya? Entonces tengo una estimación de cuánta energía total emite la estrella. Ahora, el flujo que yo voy a percibir, dije, este es el flujo volumétrico, aquí voy a ver el flujo percibido por mí, por el observador, es netamente la luminosidad, porque como dije, esa es la energía total que viene de la estrella, pero ahora dividido en 4 pi d cuadrado, con d la distancia que hay entre el observador, que sería yo, y la estrella. Básicamente, la energía total que emite la estrella, que esto es una cantidad fija, como mencionaba antes, dividido por el área donde yo estaría. ¿Por qué sale esta fórmula? Porque básicamente yo tengo, acá para que se noten, yo estoy asumiendo que, por ejemplo, tengo mi estrella aquí, ¿ya? Y como la estrella emite de forma isotrópica, quiere decir que emite en todas direcciones de la misma manera. Si yo estoy en una distancia acá, ¿ya? Básicamente, lo que está pasando es que la energía de la estrella está siendo distribuida por toda esta esfera. Y yo, que está que tiene a esta esfera que tiene un radio igual a la distancia a la que estoy yo. Entonces, toda energía, que es L, está siendo distribuida en todo este elemento. Por lo tanto, si yo quiero calcular la energía por unidad de área que voy a medir a esta distancia, es netamente la energía partida por el área de dicha esfera. ¿Ya? Entonces, de ahí sale ese flujo percibido. ¿Ya? El flujo percibido tiene la gracia de que es algo que yo puedo medir experimentalmente. ¿Ya? Yo en la Tierra puedo medir cuánta energía proviene del Sol, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, si ahora reemplazo esto, me da que el flujo percibido es sigma a la cuarta, 4 pi r cuadrado, partido en 4 pi d cuadrado. Simplifico los términos iguales y me va a quedar que, entonces, t a la cuarta, que esto es básicamente mi temperatura efectiva, a la cuarta, es igual a el flujo percibido partido en sigma por d al cuadrado partido en radio de la estrella al cuadrado. Y eso es como yo determino mi temperatura efectiva. Entonces, básicamente, usando el flujo total que yo puedo percibir proveniente de una estrella en la Tierra, partido por una constante, multiplicado por la razón entre la distancia de ese objeto al cuadrado y el radio de la estrella al cuadrado. Fíjense que igual aquí yo necesito necesito tener una cierta medición del tamaño de la estrella. Necesito conocer como su radio para poder determinar eso, pero aquí entra el efecto de que a veces podemos asumir que si está muy lejano, el radio es súper pequeño en comparación, ¿verdad? ¿Ya? A veces pasa, por ejemplo, si la distancia es mucho mayor que el radio, se pueden hacer ciertas simplificaciones, etc. Entonces llegamos a eso. Temperatura efectiva igual flujo recibido partido en sigma por d cuadrado partido de r cuadrado. ¿Qué pasa acá? Aquí esta fórmula pareciera dar la impresión de que la temperatura efectiva depende de la distancia de la estrella. O sea que básicamente pareciera ser que si yo viera solo esta ecuación, me fijara solamente en D, por ejemplo, pareciera ser que a mayor distancia mediría una temperatura mayor. Sin embargo, eso no es real. Eso no pasa. ¿Por qué no pasa? Porque el percibido también depende de la distancia. Por lo tanto, si yo me alejo, este valor que yo voy a medir para una estrella también va a cambiar y va a disminuir. Entonces,
lo que crece aquí, disminuye acá. ¿Ya? Y disminuye a razones iguales porque f depende inversamente de la distancia al cuadrado. Por lo tanto, esto que yo mido, si yo me alejo, va a disminuir en la misma razón que va a aumentar esto, y por lo tanto se compensa el cambio y la temperatura siempre es la misma. Si yo mido la temperatura efectiva de una estrella en distintas distancias. ¿Ya? Entonces, justamente por eso, es porque el flujo percibido, aun cuando no está como aquí escrito formulaicamente, depende de la distancia a la que yo esté y que compensa ese factor. ¿Ya? Entonces, por eso pasa de que yo mido siempre la temperatura efectiva. Y como les decía antes, esta es la temperatura con la que yo normalmente es la que hablo de temperatura de una estrella. Es la que normalmente se utiliza. Cuando dicen la temperatura del Sol es tanto, generalmente se están refiriendo a la temperatura efectiva del Sol. ¿Ya? Y notemos que nuevamente, para poder medir lo que mencionaba antes, es necesario poder medir el flujo recibido, o el brillo aparente de este objeto. O sea, necesito poder medir eso. ¿Ya? Y es justamente lo que yo mido, por ejemplo, con los telescopios, que puedo determinar gracias a las observaciones. ¿Ya? Pero esa es la gracia de la temperatura efectiva. Entonces tengo este valor que me dice como, ok, la energía total de la estrella sería emitida por un cuerpo negro de esta temperatura. Nuevamente aquí, si se fijan, esta suposición es súper idealizada de alguna forma. ¿Ya? Estoy asumiendo que el flujo volumétrico viene de aquí, de la ley de Stefan Boltzmann, que esto es a un cuerpo negro perfecto. ¿Ya? Yo estoy asumiendo que va a emitir igualmente en toda su área, y mencionábamos antes que en teoría, en realidad, en la superficie igual cambia y se altera, por lo tanto, hay variaciones de temperatura en la superficie. O sea, esta suposición también es como relativamente incorrecta. ¿Ya? Esta parte está bien. Pero cuando tengo la energía, es que eso está bien porque cuando tengo la energía, la isotropía es casi perfecta siempre. ¿Ya? Hay muy pocas veces, y sobre todo a distancias grandes, ya como que la isotropía se mantiene. ¿Ya? Como que a distancias a lo mejor muy pequeñas podría medir variaciones en la percepción de distintos genes, pero ya a estas alturas eso es difícil. Pero si por ejemplo hubiera algún objeto entre medio que estuviera interfiriendo con la luz, en teoría podría medir cosas distintas, pero eso ya son factores adicionales que no me interesa conocer acá. ¿Ya? Entonces como que es idealizado, sí, es cercano a la realidad también. ¿Ya? No es tan lejano pensar que un componente perfecto. Ahora está una segunda definición, que es lo que es, o una segunda temperatura, mejor dicho. Y yo vamos a... espera, voy a volver un poquito porque me estaba compartiendo la pantalla. Eh, voy a compartir rápidamente para que se vean en la grabación. Nuevamente, lo que decía antes, esto no depende de la temperatura efectiva, no depende de la distancia porque el flujo recibido también está condicionado a la distancia. ¿Ya? Y nuevamente repetir que es la que normalmente se utiliza para hablar de temperatura de una estrella. ¿Ya? No es que las otras sean incorrectas por si acaso, sino que las otras se refieren a como elementos más específicos o mediciones más específicas de una estrella. Y aquí voy a explicar a qué me refiero con específico. ¿Ya? Pasando a lo que se conoce como una temperatura de color. Obviamente está asociado, como dice el nombre, a, entre comillas, el color de una estrella. O sea, nosotros sabemos que mientras más altas temperaturas, las estrellas son más azules, mientras más baja temperatura, las vemos más rojas. ¿Ya? O son más rojas, no es que las veamos, son más rojas. En el caso de la temperatura de color, la definición igual, por si acaso, si es que la buscan, ha cambiado en distintos... ha ido cambiando definiciones y de hecho yo revisando mis textos de astronomía como que pillé tres distintos. Como que uno definía temperatura de color así, otro temperatura de color así, temperatura de color así. Pero igual están asociadas siempre a, como decía, el color de la estrella. No es como que se pasen a decirte uno que te diga, no sé, pues la temperatura de color tiene que ver con la medición de la energía cinética de las partículas del interior de la estrella, que es la que se llama temperatura cinética. No, siempre está asociado con el color de la estrella. La forma, digamos, más simple de definir la temperatura de la estrella, o sea, la temperatura de color, perdón, es
la temperatura, nuevamente, que debería tener un cuerpo negro, tal que la longitud de onda del pic del espectro de dicho cuerpo negro sea igual a la longitud de onda del pic del espectro de la estrella. ¿Ya? Básicamente la fórmula que está ahí arriba, o que está aquí en la pantalla. La temperatura de color es básicamente esta constante que viene de la ley de Wien, dividido en la longitud de onda donde se encuentra el máximo de dicha emisión. ¿Ya? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué esta temperatura tiene también problemas? O no problemas, pero ¿por qué no es necesariamente la temperatura real? O yo pediría, por ejemplo, si pudiera poner un termómetro en la superficie de una estrella. ¿Qué problema, entre comillas, nuevamente, tiene el usar esta definición de la ley de Wien? ¿A alguien se le ocurre? En- sí, entre comillas, pero aquí no estoy considerando. Ya, pasa que sí, puede, por ejemplo, haber un redshift o blueshift dependiendo de velocidades rápidas, pero aquí, digamos que estoy asumiendo que yo corrijo eso antes de hacer esta medición. O sea, si yo mido el redshift, por ejemplo, de una estrella, eh, lo corrijo y después ahí tengo como la longitud de onda del pic real, o sea, el pic en la emisión, y ahí ajusto. ¿Ya? ¿No? Ya. ¿Qué pasa con la ley de Wien? Uno, como la estrella no es un cuerpo negro perfecto, el pic de emisión no necesariamente es exactamente el mismo que la del cuerpo negro, de la estrella versus cuerpo negro. La variación, el espectro de una estrella cambia, por ejemplo, por su composición, ¿ya? Y eso puede generar, en las regiones cercanas al pic, puede generar un cierto corrimiento relativamente pequeño de la longitud de onda del pic. Por lo tanto, dependiendo de la composición, yo puedo ver dos estrellas casi iguales, pero que la temperatura va a variar. Pero que a lo mejor tiene la misma temperatura, pero la composición me afecta por un lado. Segundo, la ley de Wien, esta constante B, no se determina analíticamente, ¿ya? Porque para sacar la ley de Wien, básicamente esta longitud de banda máxima es tomar la ley de Planck, hacer la derivada, bla, bla, igual a cero. Y esa ecuación no se puede resolver analíticamente, es una solución numérica, es una aproximación numérica. Por lo tanto, esa constante, mientras más preciso sea de alguna forma, más precisa va a ser mi temperatura. Pero es una constante infinita, entonces no tiene como una precisión al 100%. Hay un rango, también hay un rango de error. Y también justamente tiene que ver con el hecho de que como no es analítico, eh, no es justamente tratar de hacer. ¿Ya? Entonces, eso por un lado. Además, la ley de Wien, y eso te lo estoy confirmando. No, 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 eso es la. eh, Tiene también un hecho de que, y aquí esto es más o menos, eh, ay, ¿cómo era la palabra? Ya, aquí tiene que ver con un tema de que las estrellas, y ya no es tanto las estrellas, sino que son en distintas etapas de la evolución de una estrella, su espectro se diferencia más de un cuerpo negro que, o sea, en la situación, el punto en el que más se parece a un cuerpo negro es lo que se llama la secuencia media. Pero, por ejemplo, en el proceso de formación de una estrella, cuando se forman estrellas, que se conocen como protoestrellas, su espectro se diferencia de un cuerpo negro. Y ahí el pic no queda tan definido por la ley de Wien. Entonces, si yo aplico la ley de Wien a esta estrella, o a esta, mejor dicho, etapa evolutiva de la estrella, también cambia. ¿Ya? Pero como les decía, normalmente vamos a estar hablando de para estrellas de la secuencia media. Pero también está esta variación de el efecto de temperatura. Por ejemplo, la temperatura efectiva también sufre el mismo efecto con estas estrellas, cuando el espectro no es tanto porque no se está siguiendo tanto la ley de este asunto.
O mejor dicho, no es que no se siga, es que las constantes pueden ser distintas. ¿Ya? Ahora, como les decía, para solamente darles otra definición, porque justamente las definiciones de la temperatura de color han cambiado. Es que la temperatura de color es la temperatura de un cuerpo negro que mejor reproduce el índice de color medido en una estrella. ¿Alguien sabe lo que es el índice de color? ¿Lo han escuchado? ¿No? Ya. ¿Ustedes han escuchado de la magnitud de una estrella? Las estrellas tienen magnitudes. Las estrellas tienen magnitudes que van desde el menos, si no digo menos 20, ¿cuál es el valor que más de la gente? Creo que es como menos 20 y tanto que se puede observar, hasta como 27, 28. Así. ¿Qué es la magnitud? La magnitud es netamente una medición de qué tan brillante yo veo una estrella. ¿Ya? Y es logarítmica. No voy a entrar a la definición de magnitud porque no es necesario que la hagamos. Pero la magnitud es, mientras más negativa o mientras menor sea la magnitud, más brillante es un objeto, básicamente. ¿Ya? Esa es como la definición. Mientras más negativo, más brillante. Ahora pasa que de repente se ve la magnitud de un objeto no es tan útil por sí sola. Los índices de color son lo que se conoce como diferencias de magnitud. Normalmente yo lo que hago es definir la magnitud de una estrella con un apellido. Entonces yo puedo, por ejemplo, hablar de magnitud visual. O sea, si yo considero las ondas de las longitudes de onda que cubren el rango del óptico y calculo ahí qué tan brillante es, tengo la magnitud en el rango visual. Entonces yo también puedo tener la magnitud en el infrarrojo, puedo tener la magnitud en lo que se llama el azul, donde solo pido las longitudes de onda del color azul, más o menos un delta. Puedo tener, a veces también el beta se usa, perdón, también se puede usar se puede usar G para verde, ¿ya? Y normalmente esto se escribe como G, B, I, bueno, eso es eso, ¿ya? Un índice de color es básicamente el valor de, por ejemplo, B menos B, ¿ya? ¿Por qué me sirve saber esto? Porque hay índices de color, los índices de color me entregan información de las estrellas. Se ha estudiado y si uno, por ejemplo, grafica la distribución de estrellas, el índice de color versus su magnitud varía en base a sus propiedades. O sea, el índice de color nos entrega información de la composición, nos entrega información de la temperatura también, etc. ¿Ya? Esto es básicamente un índice de color. Es como la diferencia que tengo entre, si yo tomara la magnitud en el visual y le restara solamente la magnitud en el azul, ¿qué valor me da esto? Y me va a dar una magnitud. ¿Ya? La temperatura de color se podría decir como la temperatura de color, o sea, la temperatura que tiene que tener un cuerpo negro para tener este valor de este índice. ¿Ya? Por eso también nuevamente está asociado con el color, entre comillas. ¿Ya? Porque tiene justamente que ver con el índice de color. Y esto justamente tiene que ver porque estos valores se asocian con un color de la estrella. Hay justamente las estrellas más calientes, que son las más azules, tienen un índice de color en cierto rango, las estrellas más frías, más rojas, tienen un índice de color en cierto rango. ¿Ya? Entonces, por eso todavía se sigue asociando al color. Pues esta es otra forma de definir la temperatura de color. ¿Ya? Y hay una tercera definición que también se pueden, como digo, encontrar en otro libro, pues solo para mencionarla, es que si ustedes toman el espectro completo de la estrella y le fitean un cuerpo negro, la temperatura que genera el mejor fit, el mejor ajuste, esa es la temperatura de color. ¿Ya? O sea, ahí veo todo el espectro. ¿Ya? Y veo la que mejor ajusta el espectro de la estrella cuando asumo cuerpo negro. ¿Ya? Y esa también es la temperatura de color. Esas tres definiciones son válidas o son utilizadas. ¿Ya? O, o pueden encontrarse. Eh, entonces, si por ejemplo les preguntaran en el control cuál es la definición entre la temperatura de color, se entregan las tres, es válido. Se entregan una, la definen bien, también es válido. Eh, ahí se puede ir para atrás. Eso con la temperatura de color. Y vamos ahora entonces a la última temperatura, que es la temperatura de brillo. ¿Ya? La temperatura de brillo tiene dos definiciones principales. ¿Ya? Y las dos definiciones, a diferencia
la temperatura de color, que como que la definición oficial fue cambiando, aquí depende del contexto en que se está utilizando. Bueno, que me llegó un correo. Entonces, en cada contexto significa cosas distintas. ¿Ya? La definición más general y más común es que es la temperatura de un cuerpo negro, perdón, temperatura de un cuerpo negro para producir la misma intensidad específica a una frecuencia determinada que el objeto observado. ¿Qué significa esto? Que la temperatura de color ahora ya no me está dando información, no la estoy viendo como, por ejemplo, como la estrella un, como un todo, ¿ya? Por ejemplo, la temperatura de color estaba viendo el pic de la emisión, pero eso igual tiene que ver con comportamiento de la estrella. O estaba viendo el índice de color, que igual me está dando informaciones de, por ejemplo, dos rangos de longitud de onda. Ahora me estoy concentrando en una frecuencia específica. En realidad, en la práctica, es un rango. Yo no puedo medir una frecuencia con una precisión absoluta. Yo tengo un rango de medición en que tengo un más menos en frecuencia que estoy midiendo. ¿Ya? Puedo cortar esa banda, sí, pero hay un límite físico que no puedo ver. Entonces yo le estoy diciendo que si yo mido una longitud de onda específica, o mejor dicho, una frecuencia específica de la luz de dicha estrella, ¿ya? Y mido la intensidad específica o el brillo en dicha longitud de onda, o sea, en dicha frecuencia, el cuerpo negro, o sea, la temperatura de un cuerpo negro que en esa frecuencia tenga la misma intensidad específica, esa es la temperatura de brillo. ¿Ya? O sea que si yo me paso al régimen de Rayleigh-Jeans, que se llama, que es justamente cuando se cumple esta condición, ¿ya? Ahí la intensidad específica, que es básicamente la ley de Planck, queda desimplificada a este término. Pierdo el término que tienen las exponentes, justamente porque esta simplificación se permite que se pueda hacer ahí. Por lo tanto, despejo rápidamente la temperatura de brillo como la intensidad específica por la velocidad de luz al cuadrado, partido en 2 por la frecuencia al cuadrado por la constante. ¿Ya? Justamente esto se usa, y esta definición se usa principalmente en lo que es, por ejemplo, la radioastronomía. Estamos hablando de frecuencias cortas o longitudes de onda larga, como prefieran ver, ¿ya? Que es donde justamente aplica el régimen de Rayleigh-Jeans. Pero justamente esto genera cierta, digamos, discrepancia, en el sentido de que yo no puedo, por ejemplo, calcular la temperatura de brillo, o no voy a tener, mejor dicho, no puedo calcularla de esta forma para frecuencias, para altas frecuencias, porque justamente a altas frecuencias ya esto no aplica, esto no corre. Entonces esta simplificación no puedo hacerla. Entonces esta definición es una que se usa específicamente, por ejemplo, en radioastronomía. ¿Ya? Por eso digo que a diferencia de la temperatura de color, que tiene como definiciones que han ido cambiando en el tiempo, esta en verdad depende del contexto. ¿Ya? Y además, la temperatura de brillo, incluso si estoy concentrado en el rango de las ondas de radio, por ejemplo, también cambia. ¿Por qué? Porque yo estoy enfocándome en una longitud de onda específica. Y en longitudes de onda específica, obviamente, como una estrella no es un cuerpo negro perfecto, a una frecuencia que puede ser relativamente cercana, si hay variaciones debido a las propiedades mismas de la estrella o a esta, digamos, imperfección que podría tener al no ser completamente un cuerpo negro, podría provocar que incluso en frecuencias cercanas, aún así yo mida distintas temperaturas de brillo, ¿ya? Por la propiedad misma de la estrella de no ser un cuerpo negro perfecto, ¿ya? Entonces, la temperatura de brillo en este contexto, justamente, repito, lo importante es que se aplica régimen de Rayleigh-Jeans, radioastronomía, y que además por el hecho de la estrella no ser un cuerpo negro perfecto, incluso en todo el rango de frecuencia que cumpla con poder aplicarse el régimen de Rayleigh-Jeans, incluso ahí yo puedo medir temperaturas de brillo distintas, ligeramente distintas. No estoy hablando de que en una mida, no sé, 5000 Kelvin y en la otra voy a medir 4000. ¿Ya? No estoy hablando de diferencias de miles de grados, estoy hablando de diferencias de fracciones de grados. ¿Ya? Pero se pueden medir temperaturas distintas y dependiendo del nivel de precisión que uno quiera darle, puede ser significativo. Ay, me copió después. ¿Ya? Y aquí hay un tema que es que a veces se ha utilizado la, tem- el, eh, la temperatura de brillo
como la definición que yo les di antes de temperatura de color. Por eso también hay una cierta cocha aquí dando vueltas. Que justamente es la temperatura de un cuerpo negro que mejor ajusta el espectro continuo del objeto observado. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? ¿Ustedes saben a qué me refiero cuando hablo del continuo de una estrella? ¿Sí? Básicamente, para hacer un ejemplo rápido, yo tengo mi espectro, ¿ya? Yo tengo, por ejemplo, un cuerpo negro perfecto, se podría ver así más o menos, ¿ya? Suavecito. Eh, pero si yo ahora voy a la estrella, probablemente, no me quedo perfecto, me quedo un poco simétrico, pero yo voy a medir como variaciones y a lo mejor puedo tener un pico aquí, a lo mejor voy a tener una caída ahí, a lo mejor ahí, ahora sigue, así, aquí es más drástico y acá. ¿Ya? Estos elementos que son como estas líneas de emisión a asociación son variaciones como específicas. El continuo es básicamente como esto. Es como la emisión o el espectro de la estrella que tendría ignorando estas variaciones de líneas de emisión o absorción. ¿Ya? Entonces yo tengo el continuo de mi estrella, que es básicamente el espectro de dicha estrella sin efectos de absorción, emisión, etc. Yo le fiteo encima o le ajusto un espectro de cuerpo negro que sería este rojo. Y el que mejor le queda es. Ahora, ¿qué pasa aquí? Que eso yo les había dicho que es también como se ha definido la temperatura de color. ¿Ya? Por eso hay una pequeña confusión. Pero normalmente se utiliza más, esa definición se utiliza más para la temperatura de brillo. ¿Ya? ¿Se encuentra en algunas partes como la definición de temperatura de color? Sí. Pero normalmente se usa más para temperatura de brillo. Y normalmente cuando se habla de temperatura de brillo fuera de radioastronomía, ya como estábamos hablando de temperatura de brillo como en un contexto más general, se utiliza esta definición. ¿Ya? Yo hablo harto de astronomía, de radioastronomía, pero justamente porque es efectivamente el área como de astronomía en que se usa mucho el concepto de temperatura de brillo, porque justamente donde aplica el régimen de Rayleigh-Jeans para poder hacer esta aproximación. ¿Ya? Ahora, yo les hablé entonces, ya como, esta es como la parte importante de la clase de hoy día. Ya, esto es como bueno, sí, esta clase es corta, es como súper corta porque es como eh, súper como concreta en lo que quiere decir. Ahora, una pregunta que de hecho podría ser como pregunta de control, tal vez un poquito más rebuscada, pero igual clasificada. Que es, yo ya les expliqué un poco, pero ¿por qué, por ejemplo, em, por qué me interesa medir o de alguna forma, no porque me interesa medir porque soy aserológico, sino que ¿cómo yo puedo comparar estas temperaturas? No sé si me entienden bien la pregunta. O sea, la primera pregunta es, ¿son estas temperaturas comparables? ¿Son como que yo puedo decir como... eh, ¿tiene sentido como comparar la temperatura de brillo con la temperatura efectiva? ¿O es mejor verlas como aisladas y como comparar temperaturas de brillo entre temperaturas de brillo, temperatura efectiva entre temperatura efectiva y temperatura de color entre temperatura de color? ¿Qué creen ustedes que es más útil? El brillo ya que porque hacen comparables porque son similares. Ya, sí, ya, sí. Eso fue la temperatura efectiva y la temperatura de brillo y color a veces se pueden comparar porque justamente también hay como, hay como ciertos, no son regímenes, pero básicamente como ciertas tendencias entre relación temperatura, color, temperatura. Hay como ciertas tendencias que se pueden observar. Pero justamente la temperatura efectiva es mucho más global de la estrella. Entonces, como es difícil compararla con una
temperatura tan específica. Claro, normalmente cuando yo quiero comparar temperaturas, siempre comparo temperaturas de un mismo tipo, ¿ya? O sea, contrasto temperatura efectiva versus temperatura efectiva, temperatura de color versus temperatura de color, temperatura de brillo versus temperatura de brillo. Justamente que es por lo que les mencionaba antes. Cada una de estas me entrega información distinta de la estrella, complementaria, sí, pero distinta, ¿ya? La temperatura efectiva nuevamente tiene mucha relación con la luminosidad de la estrella. Está asociado a ese valor, está asociado a la cantidad de energía, a la cantidad de radiación producida por la estrella. Mientras que la temperatura de color, por ejemplo, si yo aplico la definición esto de qué es la temperatura que ajusta al índice de color, ¿ya? Me está dando como información respecto de un comportamiento de la estrella dentro de como, digamos, un rango de longitudes de onda. ¿Ya? Me está diciendo como que esto y esto se comparan y me dan un resultado así. De hecho, es posible que, por ejemplo, una estrella tenga más de una temperatura de color. Porque si yo estoy comparando índices de colores distintos, justamente por variaciones propias de la estrella, como mencionaba antes, composición, gravedad, y la gravedad superficial de la estrella también afecta la cantidad de energía que puede haber en diferentes longitudes de onda, va a pasar de que puedo tener temperaturas de color distintas para una estrella. ¿Ya? Entonces lo que me está diciendo eso es que de alguna forma la emisión en ciertos rangos de longitudes de onda específicos, o la comparación entre ciertas longitudes de onda específicas, que son los colores, o sea, que son estas magnitudes, perdón, que generan estos distintos índices de color, cambia. Entonces esto me está dando información, por ejemplo, de la actividad o de la composición de la estrella. Y la temperatura de brillo me está dando información del comportamiento de la estrella a longitudes de onda o frecuencias en las que se cumple el régimen de Rayleigh-Jeans. O sea, me está dando una información respecto a cómo se comporta la emisión de la estrella en longitudes de onda larga o frecuencias cortas, que recuerden es equivalente. ¿Ya? Entonces no puedo compararlas. Puedo usarlas para obtener información de la estrella, sí, pero no son comparables. O sea, no son como que yo pueda decirte como si tengo una estrella de temperatura efectiva tanto y tengo otra estrella de temperatura de color tanto, ¿cuál es la diferencia entre las estrellas? Súper difícil de decir. Súper difícil de decirlo, por ejemplo. Porque estoy viendo propiedades distintas de la estrella. ¿Ya? A lo mejor esta temperatura de color de ese índice de color específico me está diciendo cierta información, por ejemplo, la composición de la estrella, y esta cuestión me está entregando información de cuánto emite la estrella. Totalmente. Y eso me está dando, por ejemplo, más información respecto a su tipo espectral. ¿Ya? O más cercana a su tipo espectral. De la otra también puedo, necesito complementar un poco. En cambio, si te digo, compara una estrella con temperatura efectiva tanto, con temperatura efectiva tanto, como que es súper inmediato decir como, ya, puedo decir esto. Puedo decir esto respecto al flujo emitido, puedo decir esto respecto a sus propiedades a lo mejor, puedo decir esto, alguna información respecto a su masa también. ¿Ya? Porque la temperatura efectiva también está bastante asociada a lo que es la masa, porque la masa está bien asociada a lo que es la luminosidad. Entonces, puedo comparar, por ejemplo, estrellas en base a distintas temperaturas. O sea, en base a comparar temperaturas, pero que sean siempre más o menos la misma. O sea, que sean la misma, no más o menos, que sean la misma. ¿Ya? O sea, temperatura efectiva versus temperatura efectiva, temperatura. A ver, también pensando como qué podría ser otra posible como pregunta de control asociado como a esto. Esto es solamente a ver si se les ocurre, ¿ya? Es netamente, porque como yo les decía, aparte de esta, hay... ¿no? Esta, si me quedé pensando en esta definición de la de brillo, Ujú. solo habla de las frecuencias bajas, pero después dice que hay como la segunda definición, que es la de comparar el espectro. Sí. ¿Esa también implica como las frecuencias bajas? No, esto es todo el espectro. Está metiéndote a todo lo que tú puedas cubrir del espectro. Y de hecho, pasa que acá hay veces en que a veces tener el espectro completo de una estrella igual a veces es difícil, ¿ya? Normalmente los espectrógrafos, que son justamente los que permiten observar esto, son en rangos de longitud específicos. O sea, algunos trabajan en el infrarrojo, trabajan en el UV, cosas así. Entonces, muchas veces pasa que en verdad lo que se hace con la temperatura de brillo, o una estimación que hace de la temperatura de brillo, es como
se combinan, no sé, pues estoy combinando desde ciertos rangos a ciertos rangos, a esto le fideo y digo su temperatura de brillo es esto porque su aspecto debería ser más o menos así. Pero de repente pasa que uno complementa con nueva información que viene de otra longitud de onda y como que de repente igual te deja la crema, como que igual no te ajusta bien ese pedazo del espectro, por ejemplo. Entonces tú tienes que ajustar tu fit y tu temperatura de brillo va a cambiar. Entonces, por eso la definición es como que mejor ajuste el espectro continuo completo. En la práctica es súper difícil hacer eso. Y en la práctica tú funcionas como con pedazos de un rompecabezas y como que rellenas entre medio pensando que más o menos va a ser eso. ¿Ya? Obviamente no es un relleno así como al lote. Uno ya sabe más o menos lo que podría esperar del espectro de la estrella, bla, bla, bla. Ya, hay también estudios para eso. Entonces, pero puede ser que para estrellas particulares cambie un poco. ¿Ya? Y no ajuste tan perfectamente. ¿Ya? Ahora, Eh, sí, como pregunta nomás, realmente. ¿Qué otra temperatura se les ocurre que se podría medir se le podría medir una estrella? La onda cinética. Sí, hay una temperatura cinética que se puede medir. La temperatura cinética tiene que ver con un tema de lo que se llama la distribución de Boltzmann, que tiene que ver netamente con la distribución de las partículas, que esto es mecánica estadística. Pero básicamente como la energía, porque tú ves que, por ejemplo, la energía cinética promedio de las partículas en un mar de partículas con una cierta densidad, bla, 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 bla. Y en base a eso, tú puedes determinar como cuál es la temperatura que genera dicha velocidad, por ejemplo, promedio. Y eso te da como información de el comportamiento de las partículas del interior de la estrella. ¿Ya? Cómo se están comportando, cómo están interactuando, y cómo se está transfiriendo energía entre ellas. ¿Ya? Pero eso también te da una temperatura. Necesitas una temperatura para que se produzca dichas velocidades, esa energía cinética. Entonces, ahí eso es lo que se mide. ¿Alguna otra que se les ocurra? Puede ser también como de la atmósfera. Eh, Ya, sí, sí. ¿Cómo? Explícate un poquito más. Como relacionada a las líneas. Eh, sí, sí, hay. Entonces, ¿tú decís como la intensidad de las líneas? ¿O con la presión? Porque la longitud de las líneas es por la composición. Eso no tiene que ver con. Eh, en teoría, sí. Sí, aquí a lo mejor igual me estoy pasando. A ver, déjame guardarme. Pero creo que sí. Creo que tú puedes usar. eh, ya. Esto es un poco más complicado, pero se puede. Pero sí, sí es cierto. Tú básicamente. eh, tú, tú puedes medir, pero no necesariamente con una línea. Tú lo que haces es que tú puedes comparar, por ejemplo, la profundidad de distintas líneas. Entonces tú estás viendo qué tan digamos, efectiva es la absorción de dichas líneas. Y ustedes saben que el hecho de que se absorba en energía, o sea, perdón, energía, que ocurran absorción en ciertas longitudes de onda específico implica que está absorbiendo fotones de una longitud de onda específica. Y eso quiere decir que son fotones con una energía específica. Por lo tanto, mayor profundidad, que implicaría, entre comillas, mayor absorción, quiere decir que hay una mayor abundancia, entre comillas, de fotones de dicha longitud de onda. ¿Ya? Hablando de que, pensando que el elemento, por ejemplo, pensando en un elemento que produce varias líneas de absorción, entonces te está diciendo como hay alta densidad de energía. Entonces tú comparando la profundidad de las líneas, tú puedes decir como, comparar como relativamente la abundancia, entre comillas, de fotones de X energía con X energía. Y con esa diferencia, tú entre comillas puedes decir como entonces están emitiendo más fotones, como la proporción de fotones emitidos es así entre diversas energías, y con eso voy a determinar una temperatura. Así que sí, con las líneas también podéis medir temperatura. Es un tema que yo he visto hace mucho tiempo, no me había acordado, pero sí, se puede. Efectivamente, se puede. Eh, a ver, una cosita.
Ya. Otra, eh, otra temperatura que se puede medir es es lo que se conoce como la temperatura de ionización. ¿Ya? Y con esto voy terminando. Esto es solamente como un agregado nomás. Pero existe lo que se llama la temperatura de ionización. Básicamente lo que dice la temperatura de ionización es que eh, yo puedo medir el grado de ionización de un gas, ¿ya? En función de su temperatura. ¿Ya? Y yo puedo medir el grado de ionización de una estrella en base a diferentes como features o señales o signatures que hay en su espectro. ¿Ya? Yo puedo determinar un cierto grado de ionización, hay modelos, etcétera, etcétera. Entonces también puedo asociar y puedo decir como cuál es la temperatura necesaria para producir el grado de ionización que yo estoy observando en la atmósfera estelar. Y esto también tiene que ver algo muy importante, que aquí el grado de ionización no es tanto solo en la fotosfera, sino que también tiene que ver con la atmósfera de la estrella. Tiene que ver con la ionización en la atmósfera, entonces me refiero un poquito más extra. Pero también hay una temperatura que yo puedo medir ahí, ¿ya? Y que es distinta a la, a las temperaturas que ya les mencioné, ¿ya? Y justamente, entonces, este último como paréntesis es básicamente como recalcarles esta idea de que temperatura es súper importante que tenga este apellido, porque es súper importante saber quién está diciendo de esto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el tema de las líneas, no me acuerdo específicamente cuál es el nombre que se medía de esa temperatura, pero es un tema que se puede, ¿ya? Eh, y que también igual va a conocer un poco la composición de la estrella. Está, como decía, la temperatura de ionización, está la cinética y están las que vimos ahora, efectiva, de brillo, de color. Entonces, es súper importante que, y esto lo digo también para que lo tengan como bien grabado en el control. Si les preguntan por temperatura, fíjense súper bien qué temperatura les están preguntando. Porque ha pasado que hay gente que uno le pregunta temperatura efectiva y te calcula la temperatura de brillo porque uno les pone la ecuación ahí y usa la temperatura de brillo y es como, no, porque no es lo que quiero que me digas, no es esa información la que quiero que me des de la estrella. ¿Ya? Entonces, como que para el control es súper importante tenerlo en cuenta. No estoy diciendo que se lo vayan a preguntar, ojo, ya, yo no prometo nada, pero eh, es súper importante ese factor, ese factor de saber qué les están preguntando. Y nuevamente, el que, si yo les digo, por ejemplo, tengo una estrella no sé, les doy la temperatura de estrella, temperatura de brillo, temperatura de color, y digo, compáramela con esta otra. Nuevamente voy a decir que lo que se espera es que te comparen temperatura efectiva con temperatura efectiva, temperatura de color con temperatura de color, temperatura de brillo con temperatura de brillo. ¿Ya? Porque son justamente las propiedades equivalentes que uno puede comparar. No puedo comparar entre todo y es perder tiempo, porque es lo que no. Entre comillas, o sea, se puede hacer, pero no se puede hacer un control, se puede hacer como cuando teniendo harta información adicional. ¿Ya? Así que eso sería como la clase de hoy día, como digo, era cortita, fue una hora. ¿Ya? Eh, pero esto es como lo importante del tema de temperaturas estelares. Ah, y bueno, recordarles este tema sobre todo para la temperatura efectiva, el tema que les expliqué, esto de la dependencia de R cuadrado, de la distancia al cuadrado y todo eso, pues también puede ser algo como preguntable, ¿ya? Así que, por eso lo tengo en cuenta. Voy a